Bendito Dios, te damos gracias en esta noche por darnos este tiempo, Señor, y la oportunidad de poder recibir este estudio, Señor, que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano Reinaldo. Gracias, Padre, por su vida, por su familia. Gracias por usar a Dios para podernos bendecir a nosotros, esperando que este estudio, Señor, sirva de mucho en nuestras vidas. Ministranos, Padre, con tu palabra y oramos para que cada uno de aquellos que en este momento estamos conectados y aquellos que van a ver, Señor, esa grabación, pues sea de bendición también para sus vidas. Usa a nuestro hermano Dios como instrumento tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Miguelito. Gracias. Y bienvenidos los que pues van llegando, hermano Edwin. Bienvenida, hermana Carmencita. Gracias. Y también, Gracias. ok, bueno, hermana Andrea también, bienvenida. Ok, vamos a comenzar, entonces vamos a hacer la presentación, a compartirla. Bien, hermanos, entonces ahí estamos. Vamos a hablar ahora acerca de los discípulos del apóstol Juan, descritos por los historiadores. Ya hemos revisado, la semana pasada revisamos lo que dice la palabra de Dios sobre los discípulos de Juan y específicamente estuvimos analizando el capítulo 1 de Tercera de Juan, ¿verdad? Entonces, no sé si se ve bien en la pantalla, hermanos. Ahorita dejo de compartir, hermano. Hay unos micrófonos abiertos y entran otras imágenes. Ok. ¿Ahora sí lo ven bien? No. Ahí ya se ve. Sí. Sí, todo bien. Sí, ahí se ve bien. Bueno, Ok. yo lo veo bien. Ok, está bien. Ok, está bien, hermano. Gracias. Pues entonces vamos a la semana pasada decía, estábamos analizando Tercera de Juan y veíamos cómo era la visión de Juan y cómo él había trasladado la visión a sus discípulos. Y pudimos rastrear esos discípulos allí en Tercera de Juan y en base a eso tenemos que ahí encontramos a Demetrio y a los demás misioneros que no tenemos sus nombres, los cuales eran bastantes. Eran muchísimos misioneros, pero de ellos nada más tenemos a Demetrio, que eran de los discípulos que Juan tenía para desarrollar la visión que el Señor le había dado. También tenemos a Gallo, porque él le llama, mi hijo le llama, cuando dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces Gallo es descrito aquí en Tercera de Juan como un hijo del apóstol Juan. Y luego también habla de mis hijos, refiriéndose a muchas más personas que no eran misioneros, pero que sí eran discípulos del apóstol Juan. Así que eso lo encontramos en Tercera de Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? Que es el único capítulo que tiene. Luego, a nivel de la historia, aquí sí vamos a poder, voy a hacer dos cosas. Una es apoyarnos en libros de historia de los historiadores y ir únicamente a la segunda generación, porque más allá ya como que se pierde. Solo vamos a hablar de estos tres discípulos. Hay otros que también se mencionan, pero ya son como los discípulos de los discípulos y nos vamos a quedar solo con los que formó el apóstol Juan o que lo conocieron a él directamente. Entonces, de esto vamos a estar hablando y cuál fue su contribución que hicieron y cómo ellos ayudaron para alcanzar el propósito o la visión que Dios le había dado a Juan. Una de las cosas importantes que hemos estado enfatizando durante todos estos días de clases
no solo en esta clase, sino en las demás también, es la importancia de hacer discípulos. O sea, el hacer discípulos es la razón de nuestro ministerio. De una u otra forma debemos de estar involucrados en la formación de discípulos. Recuerden que los primeros discípulos, los discípulos más importantes para nosotros son los miembros de nuestra familia. Esos deben de ser los mejores discípulos que nosotros tenemos, los miembros de nuestra familia. Y a ellos debemos de invertir tiempo, invertir recursos, invertir sabiduría, orientación, conocimiento, etcétera, para poder salir adelante. Es tan bonito poder ver hombres y mujeres que se dedicaron a sus hijos y luego que sus ministerios pues ya están desarrollados, sus hijos están desarrollando también el mismo ministerio, la misma visión, y qué hermoso ver el conocimiento que quedó en las mentes y la visión. Y hay ciertas cosas que no se pueden escribir, que lo que es la transferencia de vida. Y esto es lo que muchos hemos logrado pasar a nuestras generaciones, a nuestros discípulos, para poder hacer la obra que el Señor nos exige. Creo que la demanda para ser buenos discípulos, entregados, como que la demanda ha venido bajando, como que pues sí hay que ser discípulo, pero ya no tanto como antes. Parece que hubo una generación la cual Dios le exigió mucho y esta generación respondió y han llegado a ser tremendas ayudas, tremendas bendiciones para el desarrollo del evangelio en Latinoamérica. Entonces, esa carga y esa visión es la que nosotros estamos llamados a duplicar, a reproducir en nuestros hijos y en nuestros discípulos también. Entonces, que nosotros podamos ver gente que se está añadiendo cada vez al ministerio, que se añade. A veces hay pastores que sienten pena porque invitar a otros a servir al ministerio a tiempo completo, dicen, no, pues ¿para qué están en sus profesiones? Están bien ellos allí, ¿para qué les voy a incomodar? Pero no, al contrario, es el deseo de Dios que hayan personas siempre que estén sirviendo para bendecir también a otros. Entonces, tenemos estas dos fuentes. Aclaro, la fuente bíblica, eso lo vimos, y en la historia vamos a dejar también el elemento probabilístico, ¿no? Porque esto no va a ser 100% verdad. He estado estudiando, buscando información de Policarpo, de Papías, de Ireneo, y algunos dicen una cosa, las historias como que van cambiando, no son exactamente las mismas, pero por eso no me voy a extender en dar tanta información que en unos la afirman y otros no, sino que nos vamos a limitar a lo básico. Y aún sabiendo que es historia, ¿verdad? Que nos apoyamos en los libros históricos. Así que pues vamos a comenzar con Policarpo. Policarpo, ahí están las fechas y obviamente esto coincide con las fechas de la vida del apóstol Juan. Nuevamente el recorrido de Juan es comenzando ya hablando de la iglesia, comenzando en Jerusalén, después Éfeso, después de Éfeso un tiempo allá en Patmos y luego regresa nuevamente a Éfeso. Ese es como el recorrido que hizo y en todo eso él desarrolla su ministerio. Entonces a uno de los que discipuló, según la historia, que dicen que fue el mismo apóstol Juan que lo comisionó, que lo oficializó como el pastor. En aquel entonces la palabra que más se escucha allí en los historiadores es como obispo, como un obispo de la iglesia de Esmirna. Nosotros sabemos que la palabra obispo, pastor y ¿cuál era la otra? Presbítero son más o menos la misma función.
La misma función, la misma persona, diferente función en algunos casos. Entonces, era el pastor de la iglesia en Esmirna, que es una de las iglesias que aparecen allí en Apocalipsis, como a las que se les envía el mensaje. Y estas están en Asia Menor, donde estaba la visión. Ahora, la visión de Juan era no solo llevar el evangelio a Asia Menor, sino hacer discípulos en Asia Menor, que no era una tarea fácil. No solo hacer discípulos, sino cuidar de ellos. Como él decía, que uno de las alegrías mayores, no tengo yo más gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y él se preocupaba por eso, para que sus hijos, sus discípulos anduvieran en la verdad. Y aquí tenemos a que Policarpo fue una persona que él formó y que lo dedicó al ministerio, o sea, lo entregó ahí como pastor del ministerio. Y pues no sabemos si cuando él escribió la carta Apocalipsis, de Apocalipsis y que mandaba la carta al pastor de la iglesia en Esmirna, si era Policarpo el que estaba ahí, el que él mismo había formado. O los que cuando él escribió la carta a Éfeso, si los que estaban en Éfeso en ese momento eran discípulos de él también. Así que el ministerio que tenía Juan era muy importante, clave en aquel momento, y Dios lo usa grandemente para poder hacer correcciones en aquellas iglesias. Y era una de las tareas que hacía Juan a través de sus mensajeros, de sus misioneros, enviar misioneros a todas aquellas iglesias para ir corrigiendo los problemas, arreglando, como por ejemplo el caso de Diótrefes, que dijo Juan, no, pues esto yo lo voy a arreglar, ¿verdad? Si yo fuere, dice, recordaré las cosas que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y dice que también no estaba contento con eso, sino que también no recibía a los hermanos, y a los que los recibían y les daban oportunidad de cuidar a los misioneros, a esos los expulsaba de la iglesia. Pero precisamente este tipo de problemas eran las tareas de Juan. Enviaba a sus discípulos, pero cuando había una situación difícil, entonces Juan tenía que viajar e ir a arreglar estas cosas con esa autoridad espiritual que Dios le había dado. Pero ahí tenemos todavía, imagínense qué importante, qué interesante, tener en la misma historia otra persona que Juan preparó y lo puso como pastor de la iglesia en Esmirna. También Policarpo, aunque su legado de libros no es tan grande, escribió cartas a las iglesias como lo había hecho Juan. Tal vez aprendió de Juan y él hizo esta carta a los filipenses, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filomelium. Entonces, aquí tenemos que este tipo de cartas también las hizo, no eran, digamos, a lo mejor fueron cartas circunstanciales que él escribió, obviamente no están dentro del canon bíblico, ¿verdad? No aparecen ahí. Esto es algo más también que ellos hicieron. Pero es interesante que como siervo de Dios, Policarpo era un hombre comprometido con Dios, era un hombre santo, fue un ministro, un pastor ejemplar y también un hombre que tenía una visión que realizar, la cual había heredado de su maestro Juan. Ahí tenemos a Policarpo. Ahora, recordemos una cosa, que a esta segunda generación, tanto los discípulos que vivieron más años, como a esta segunda generación, como Policarpo y estos que estamos viendo, estos se caracterizaron porque fueron personas que fueron perseguidos, estuvieron participando en persecuciones. Y al principio no era una persecución general, pero habían persecuciones específicas, como si alguien hacía una denuncia, si alguien decía, mire, Policarpo está haciendo esto y no es correcto, entonces llegaban allí y lo arrestaban. Ese tipo de persecuciones donde no había confianza de el evangelio, había muchas traiciones en el sentido de que
se les ministraba a los discípulos, la gente venía a Cristo y todo, pero había unos que no entraban de lleno, y esos son los que dejaban de ir a la iglesia y ya iban a contar por otro lado qué es lo que se estaba haciendo, y ese tipo de información era muy útil para los romanos, pero desgraciadamente fue muy triste para muchos cristianos que aquel entonces confiaron y las traiciones se daban con frecuencia. Entonces, se debería de veras de orar mucho por verdaderas conversiones en aquel tiempo. Pues vamos a ver entonces un pequeño video acerca de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? ¿Qué es lo que dice la historia acerca de él? Y cómo fue su vida y su muerte también. Así que pongan atención. Los que están aquí en clases van a poder ver este video aquí como parte de la clase. Los que van a ver la clase nada más en YouTube, ¿verdad? Ya grabada, aquí ustedes van a ver el video y lo van a tener que buscar en YouTube, porque si nosotros subimos toda la clase con todo el video, nos la van a suspender porque no tenemos los derechos de este video. Así que hago la aclaración para que los que están viendo la clase vía YouTube que puedan buscar el video. Vamos a verlo entonces. Qué cosas más impresionantes. Me llamó la atención que dice, este es el predicador de Asia. Así le habían puesto a Policarpo, el que niega a los dioses. Parece que él había llegado a desarrollar ya su ministerio a tal nivel que ya no era solo el pastor de Esmirna, sino con sus escritos habla de que él tenía cierta responsabilidad y cierta autoridad espiritual en aquella zona. Y allí se menciona, dice, este es el predicador de Asia Menor. Entonces, y vean, no solo él, se mencionaron otros también allí, como les mencioné yo también, que no vamos a mencionar a mucha gente por mencionarlos, pero sí, después de ellos, gente que ellos discipularon, viene mucha gente que los mataron prácticamente por su fe. Y aun cuando lo animaban a Policarpo a decir, mira, niégalo, ¿qué te cuesta negarlo? Él no lo hizo. El procónsul apeló a su edad, le dijo, oye, pues ya estás mayor, ya, ¿para qué te complicas la vida? Mejor niega a Jesús y ya, con eso es suficiente. Y el Señor, y entonces Policarpo respondió que cómo lo iba a negar si le había servido 80 años y nunca le había hecho nada malo. Entonces, y no le tenía temor a la muerte. O sea, si me vas a echar las fieras, échame las fieras. Tigre, león, oso, lo que sea, échalo. Y si es el fuego, pues este fuego se apaga, pero el fuego que les espera a ustedes, ese no se puede apagar. En fin, o sea, él tenía una convicción tan clara, tan firme, y de lo que él estaba haciendo. No tenía ninguna duda. Y me imagino discípulos de él así con la misma línea de Policarpo. Policarpo llegó a hacer historia, llegó a ser una persona que, como les dije, aunque no dejó muchos libros, sí tenía esa visión que la recibió del apóstol Juan. Ahora veamos, no sé si tienen alguna pregunta, hermanos. O la vamos dejando al final. Bien, vamos a hablar de Papías. Más o menos las mismas edades. Historiador llamado Eusebio de Cesarea dice que fue obispo de Hierápolis, de Frigia, de Asia Menor. Era otro líder de Asia Menor también. O sea, era pastor también de las iglesias, de una de las iglesias de ahí de Hierápolis, en Asia Menor. Y obviamente estos pastores realmente eran, sus testimonios eran impresionantes. O sea, vivir un cristianismo en aquel entonces bajo presiones, bajo persecución, bajo demandas,
no era fácil vivir un cristianismo así, y mucho menos ser líder de eso de estar delante de los mismos gobernantes, identificado, bien identificado con nombre, apellido, lugar de casa y todo. De manera que si había una persecución, eran los primeros que caían. Y como lo hizo Policarpo, que al principio huía, pero después ya el Señor le reveló, mira, así vas a morir. Cuando él vio ese sueño que tuvo con la almohada en llamas. Entonces, una convicción, hermanos, súper firme. Ahora yo me encuentro con cristianos que dicen, pues no sé si al morir me voy a ir a la presencia del Señor. Otros todavía pensando, yo no sé si al morir hay cielo. No sé, o sea, imagínense qué tipo de cristianos estamos acá que no hay conciencia de lo que realmente nos espera, de las promesas que Dios nos ha hecho, de lo que Él hace cuando dice la palabra, voy pues a preparar lugar para que cuando vosotros lleguen, pues ya aquello ya está preparado, ya está listo. Y el Señor dijo, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y muchos dudando, pues no sé si hay cielo, no, la verdad no sé, no sé si, ¿qué va a pasar cuando me muera? Y hay cristianos que tienen esas ideas metidas en su cabeza ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si lo que dice la Biblia no es cierto? Y cuando yo me muera, a ver qué me va a pasar. Hay muchos que todavía quizás no tienen el valor de decirlo, pero allí en su mente, allá adentro, todavía le están dando vuelta a este tipo de pensamientos. Pero vean a estos hombres que conocieron a Juan y que Juan les contó de primera mano lo que vio de Jesucristo. Las historias estaban por todos lados en aquel entonces, gente que hablaba. No había tiempo todavía de hacer leyenda, pero sí se hablaba de las enseñanzas de los discípulos, porque pues muchos discípulos todavía estuvieron vivos en aquel entonces. Y aquí tenemos entonces uno más de los discípulos de Juan, Apapías. Y Ireneo dice que fue oyente del apóstol Juan y amigo de Policarpo, o sea, sí recibió directamente las enseñanzas. Y esto fue una de las cosas que hizo Papías fue escribir. Él escribió muchísimo y esto es una de las cosas muy, muy importantes, pues sus escritos principalmente eran de temas específicos. Y eso, hay bastantes documentos hasta el día de hoy escritos por este hombre que fue discípulo de Juan. Bien, vamos a ir avanzando y vamos a ir ahora a Ireneo. Ireneo, ahí tenemos los datos de él, no está exactamente su nacimiento y su fecha de muerte, pero ahí están más o menos esos datos que nos ubican, que son los datos de este hombre muy valioso, importantísimo. Ahora, ¿cuál fue el aporte que él hizo? Ya vimos los demás, Policarpo, su aporte, una fe genuina, un valor increíble para seguir adelante y no dar ni un paso atrás en cuanto a la fe. En cuanto a Papías, libros que nos dejaron, esos fueron su legado y un ministerio firme, estable, haciendo la obra del pastoreo en la zona donde ellos estuvieron desarrollándose. Aquí tenemos a Ireneo. Ireneo, tenemos algunas cosas diferentes de los demás. Una de estas es que Ireneo, aunque se dice que él nació en Asia Menor, sin embargo, él cuando desarrolla su ministerio, que estuvo muy cerca ahí de Policarpo, desarrolla su ministerio, que él se dedicó a combatir herejías del momento, específicamente la herejía de los gnósticos. Entonces, él trabajó, escribió mucho y ahí él era un apologista, que estaba defendiendo la fe. Esto significa que conocía muy bien el Antiguo Testamento y las enseñanzas de los apóstoles y lo que él sabía. Y entonces Ireneo, un hombre muy diestro, muy aplicado, muy profesional, y comenzó a escribir para contradecir bíblicamente
las enseñanzas de los gnósticos que se estaban desarrollando en aquel entonces. Los gnósticos, ellos tenían su línea bien definida en cuanto a filosofía, y esto se contraponía o chocaba con las enseñanzas bíblicas. Entonces, Irineo tuvo una visión clara ministerialmente hablando, y su visión ya no fue tanto trabajar en Asia Menor, sino Dios le usa para poder viajar. Él se fue de Asia Menor, se fue para Francia, allá a un lugar a la ciudad de León. Y entonces en ese lugar él comienza a trabajar, a desarrollarse. Llegó a ser el pastor de la iglesia allá en León, porque también allá se levantaron iglesias, y principalmente allá él trabajó escribiendo muchos libros para apologética. Entonces, esos varios libros hasta la fecha todavía se tienen. Si alguien quiere acceder a ellos en internet, están las copias de los libros. Los puedes leer y ver todo lo que él escribía, específicamente contra la herejía, algunas herejías, especialmente la de los gnósticos. Y también tiene otro libro, que uno es contra las herejías y el otro es la demostración de la predicación apostólica. Entonces, eso es otro libro que también se puede conseguir en internet, se puede leer ahí con facilidad. Así que si quieres conocer un poco más acerca de la perspectiva y la visión que Irineo tenía, pues ahí está. Aquí tenemos un discípulo de Juan, pero con una visión y una perspectiva no igual a los demás. Estaba ya pasando como una tercera generación, entre una segunda y tercera generación, y él ya estaba agarrando una nueva visión. ¿De qué estamos hablando? De que Dios nos da una visión de acuerdo a nuestros dones, a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a los problemas que están sucediendo. Dios nos da una visión y así se puede trabajar. Entonces, mientras Policarpo trabajó manteniéndose firme en la fe por medio de la persecución, aquí Irineo lo que hace es mantenerse firme en la fe, pero predicando en una forma de defender la fe que él había recibido por medio de la palabra. Así que bueno, tenemos hay videos de Irineo, pero no son, yo los estuve viendo varios de él, pero pues no, tan recomendable no. Hay algunas cosas, pero como que se va a otra información ahí, y el aporte mayor son los libros de apologética que él escribió. Así que el apóstol Juan se dedicó a obedecer lo que su maestro le había pedido, que era hacer discípulos. El Señor les dijo antes de irse, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces ya dijimos que hacer discípulos es hacer personas obedientes, hacer personas que sigan a Jesús. No es llevar uno más a la iglesia, no es un número más de la congregación, para que la gente diga, ya somos bastantes, este domingo venimos muchos. Estamos hablando de hacer discípulos, es formar personas que obedecen a nuestro Señor Jesucristo, que han sido capaces de dejar a un lado sus anhelos personales, que han dejado a un lado sus carreras, han dejado a un lado todo lo que alguna vez soñaron. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero cuando llegaron a Cristo, tuvieron que hacer a un lado eso de yo voy a hacer esto, lo va a dejar a un lado para poder hacer y cumplir lo que el Señor está pidiendo. Así que muchas personas formaron los discípulos que eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Personas obedientes que conocían la Biblia, pero que hacían lo que decía la Biblia. Que eso fue lo que el Señor les pidió, enseñándoles que obedezcan, que guarden todo lo que yo les he enseñado. No la mayoría o algunas cosas o lo que les gusta, no, todo. Y estos discípulos que estamos viendo realmente fueron discípulos muy comprometidos. Y debemos de echar un vistazo al tiempo de hoy. ¿Cómo son los discípulos ahora? ¿Qué tan comprometidos están?
que no solamente creo que no estarían ni dispuestos a ir a una hoguera o meterse a un lugar para que se lo coman los leones, sino le tienen miedo a que alguien los vea orando. Muchos discípulos son así ahora, les da miedo identificarse con Cristo. No le quieren hablar de Cristo a sus amigos porque temen perder a los amigos. Prefieren perder la comunión con Dios antes de la comunión con los amigos. ¿Qué clase de discípulos estamos formando nosotros? ¿Hasta dónde está la fe realmente fortalecida para poder hacer aquellos discípulos que el Señor demanda de cada uno de nosotros? Pero recordemos que si nosotros no somos discípulos obedientes, no vamos a formar discípulos obedientes. Entonces, allí venimos casi como que si yo no me formo, no me reproduzco en otro, entonces, si las demandas que yo estoy haciendo no son tan altas, pues tampoco ellos van a crecer con muchas expectativas, a menos de que Dios haga cosas maravillosas y levante gente nueva. Pero y es lo que está pasando. Entonces, nuestra tarea es hacer discípulos, y Juan en ningún momento se desatendió de lo que el Señor Jesús le dijo: haz discípulos. Y los demás discípulos igual hicieron lo mismo. Pero es impresionante ver qué entendieron ellos por hacer discípulos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No solo llenar el conocimiento, no solamente desafiar a que alguien lea la Biblia en un año o que se lea tantos textos diarios. No, estamos hablando de obedecerlos, de llevarlos a la práctica. Pero además de eso, darles una visión. Una visión es que le dé un giro a su vida, que se dediquen a otra cosa para hacer su voluntad. Entonces, ahora, al ver que Juan hizo aquello, Juan se convierte para nosotros en un gran referente. Es un influencer para nosotros. Ahora decían, bueno, si Juan lo hizo así, pues nosotros también podemos hacerlo. Nosotros podemos invertir nuestras vidas en personas, porque es fácil invertir en templos, es fácil invertir en construcciones, en vehículos, es fácil invertir para la obra en cosas, pero lo difícil es invertir tiempo, recurso, habilidades, dones en personas, porque se requiere paciencia, requiere estar esperando que la persona reaccione y que vaya adelante. El hacer discípulos no es como sembrar rábanos, que allá ya a los 30 días ya va el rábano para arriba, ¿no? Hacer discípulos cuesta mucho. Y a veces nos desesperamos. Sembramos un árbol de aguacate y queremos que al año ya dé aguacates. No, todavía no da. Algunos están dando ya a los 4, 5, 6 años. Y algunos ni dan aguacates. Hay árboles que en algunos lugares lo que hacen para que el árbol dé fruta, le cuelgan unos tenis rotos, todos sucios, para que le dé vergüenza y que dé los aguacates. Entonces, yo creo que a muchos cristianos hay que hacer así, hay que colgarle un par de tenis en el cuello para que se reproduzca, para que dé fruto y que sea de mucha bendición. Entonces, al ver la obra y el trabajo del apóstol Juan, creo que nosotros necesitamos darnos cuenta que hacer seguidores no es solamente lo que el Señor nos ha pedido, o sea, solo gente que conoce de la palabra, sino darles una visión de alcanzar en su tiempo de vida y de ir a desarrollar esa visión en su iglesia. Estamos hablando que cuando Dios te da una visión, tú vas a ir más allá de la misma iglesia, vas a romper barreras, si Dios te da una visión de trabajar con niños, piensa, niños, no solo los de la iglesia, piensa en niños de una ciudad, de un país, de un continente. Piensa la visión que Dios te quiere dar. Si quieres trabajar con matrimonios, pues piensa igual, no solo en los matrimonios de tu iglesia, piensa en más allá de matrimonios. Si es que vas a escribir un libro sobre matrimonio o un manual de consejería para matrimonio, lo que sea, pero que tu ministerio
vaya más allá de la misma iglesia. Piensa en el reino de Jesucristo, no dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Cuando Dios te da una visión, esa visión sobrepasa las paredes y hacen cosas hermosas y cosas grandes. Entonces, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos? ¿Cómo es? Quizá la pregunta sería, ¿eres un discípulo en proceso? Es decir, todavía no estamos hablando de tener una visión, sino apenas estás inscribiéndote a las clases, estás pensando cómo leer más la Biblia, recién te has convertido, eres un discípulo en proceso a lo mejor. Y qué bueno, porque estás en proceso. Eso quiere decir, no estamos hablando de un creyente sentado en una banca, sino un discípulo en un proceso. Y eso es excelente. ¿Por qué? Porque ya vas agarrando la visión, las habilidades espirituales para poder alcanzar un verdadero desarrollo. Otra pregunta, ya si no eres un discípulo en proceso, si ya tienes años de ser cristiano, quizás ya tienes tus 10 años, 15, 20 años, ¿a cuántas personas está formando como discípulos? ¿Cuántos discípulos tienes ya después de todo ese recorrido? ¿Cuál es la visión que tú les has dado a ellos? ¿Cuál es la visión que tú estás buscando en este momento para decir, ok, yo voy a formar gente para alcanzar este objetivo? Esto es lo que yo pretendo. Esto es lo que Dios me ha pedido a mí que yo haga con mis discípulos para desarrollarlos y para ir adelante. Entonces, ¿cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es esa? De nada serviría recibir todas estas clases y que tú digas, ah, estuvo bonita la clase, y ya, estamos pensando, ¿cuál es la visión que tú tienes? Recuerda, esta es una de 4 perspectivas para ser discípulos con visión. Estamos concluyendo el día de hoy la clase de cómo hacía Juan, el apóstol, discípulos con visión. Estamos viendo la perspectiva de Juan para ser discípulos. La siguiente clase que vamos a ver, ya el siguiente ciclo, sería cómo hacía Pablo discípulos con visión. Y vamos a ver que no era lo mismo, era diferente. ¿Y cómo lo hacía Pablo? ¿Cuál era la visión que Dios le había dado a Pablo y cómo Dios hace y forma discípulos? Quizás es de la persona que mayor cantidad de discípulos tenemos. Y allí es con la información bíblica. Tantos discípulos que hizo Pablo. Ahí nos vamos a gozar y nos vamos a disfrutar de esta clase que vamos a ver. Pero vamos a ver también el siguiente ciclo, vamos a ver cómo Juan el Bautista hizo discípulos y finalmente cómo Jesús hizo sus discípulos. Y después de ver los 4 modelos, la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Cuál es tu visión para hacer discípulos? Ese es el propósito de esta clase. No es llenarte de información y que veas lo bonito que los demás hicieron, sino cuál es el desafío para ti. ¿Cómo? Si ya estás siendo formado, que desde ya debes de ir viendo cuál es la formación espiritual que Dios te va a dar. Otra es, bueno, ¿quiénes van a ser mis discípulos? Quizás gente que tú has ganado para Cristo o gente que está por allí banqueando y tú lo puedes agarrar y formarlo espiritualmente hablando. Entonces, pídele al Señor que te dé claramente, si todavía no lo tienes, el tener una visión para la cual orientar a tus discípulos. Bien, vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas para que podamos nosotros tener esta, bueno, faltaba una nada más esto, que cómo hacía discípulos con visión el apóstol Pablo. Próximamente, esa sería la siguiente clase que vamos a ver. Entonces, veamos preguntas que tengan, preguntas, inquietudes, quieren compartir, digamos, algo que aprendieron del video, excelente. Me parece que es una buena oportunidad para hacerlo. Tenemos, hermano Marco, por favor. Sí, pastor. Pienso yo que el Señor poco a poco a nosotros nos va dando las señales, qué sé yo, dándonos el,
el trabajo que tenemos que hacer, la visión, porque Sí. Dios también, como sé en mi caso, el Señor primero me zamarrió, me Mm, dio duro primero y como que dijo, como dice la palabra, pues a su hijo reprende, pues. sí. Y cuando me mandaban a mí a Monte Sinaí, yo no quería ir. Y de Ujú. paso me fui como 2 años a trabajar en otro lado, de fuera de Guayaquil, y cuando regresé, pues nuevamente regresé y nuevamente me mandan a Monte Sinaí, pues ahí tuve que irme. Ujú. Porque yo ya tengo como unos 8 años allá en Monte Sinaí, cuando recién comenzó la construcción. Sí, Pero acá en esta etapa que me envían ahora, ya me envían pues como algo que organice, ya mejor dicho, que tome la visión de la iglesia. sí. Entonces, no sé si yo quizás antes quería eso, o sea, sí necesitaba yo. Yo quería hacer eso porque yo decía, pues bueno, yo voy acá y solamente para escucharlo al predicador, el hermano que estaba predicando, pues y más que ni predica bien, pues y yo decía así, pues no predica bien, incluso se equivocaba, discernía los versículos al revés, entonces yo le decía, hermano, mira, tú estás discerniendo al revés los versículos, estás hablando mal, entonces yo le decía eso, ¿no? Y otra que él cogía, pues, y comenzaba a las 7 de la noche, mientras 7, 8:30 salíamos recién y esa hora ya no había carro para acá, para mi casa. Wow. Tenía que Sí, caminar y llegaba como la 1, 2, 1:30 más o menos llegaba a mi casa. Entonces yo dije, no, pues esto no es negocio, pues. A sí, veces tenía plata, tenía que coger un taxi, entonces no, digo, esto no, pues, no va conmigo. sí. Después nuevamente me enviaron y fui con otro hermano, porque ya lo suspendieron a él y fue a otro hermano. Este hermano falleció, incluso con él íbamos a provincia a predicar en una radio, toda esa cosa, bueno. Y después el hombre falleció porque tenía tenía una bola, mejor dicho, una funda que cargaba porque él creo que defecaba o orinaba algo así en esa funda, no sé, no sé, nunca pregunté yo. Y luego, pues, regresé y me encontré con otro hermano que ya había tomado posesión de la iglesia. Bueno, yo también voy a servir ahí. El hermano también huyó con la misma enfermedad, así mismo. Le dio, creo, el azúcar, no sé qué cosa le dio. Bueno, alguna enfermedad tuvo y que se enfermó, se murió. Y casualmente este domingo, pues, personas que fuimos a recorrer por ahí por las calles y la gente decía, pero hermano, usted tiene tiempo ahí, dice usted, de todos han muerto y menos usted. Le digo, si supiera que casi me he muerto yo también. He estado en pandemia, he estado con la azúcar alta y así pasó. Pero Dios Ujú. todavía me tiene aquí. Qué bueno, hermano, ¿no? Y ahí hay Y una visión tenemos, que cumplir, sí, trabajar con esos niños, ¿verdad? tenemos los Sí, niños. Al inicio de la pandemia, pues teníamos 143 niños. Ahora sí, pues, ya bajaron, pero poco a poco estamos comenzando otra vez, estamos pensando con los hermanos. Yo le digo, ayúdenme porque entre todos hacemos la iglesia, pues yo no puedo solito. Y sí. con estas enseñanzas, pues realmente estamos capacitándonos. A los hermanos también les doy enseñanzas que Ujú. me ayuden, entonces y estamos pensando hacer vigilias para llevar a los papás, porque Ok. solamente con niños trabajamos nosotros. A Ajá. los padres no quieren ir todavía. Es duro por ahí trabajar porque la gente trabaja hasta tarde o simplemente trabaja o otro no trabaja y hay mucha droga, mucho Sí. delincuencia, sí. Pues Y ánimo, mi bastante. hermanito, ¿verdad? Si el Señor le ha puesto una visión, pues cumplir esa visión Sí, eso que y estamos adelante, haciendo, ¿verdad? sí. Vamos a Eso es dar lo que, oportunidad a los demás, hermanitos. Sí. amén. Rosy, por favor. Y luego el hermano David. Sí, pastor, buenas noches, hermanos. Buenas Fíjese, noches. pastor, que me encanta ver esto de que primeramente nosotros, quienes somos los que estamos encargados de, bueno, de hacer discípulos, de cumplir este mandato, los primeros que debemos de tener la misión somos nosotros.
porque un maestro sin visión, pues es lo que produce son, como usted decía, hermanos que nada más están sentados, porque ni siquiera a veces uno tiene, es tan claro ese mandato de hacer y reproducirse en otro hermano. Entonces, a lo más que llegamos es a compartir el evangelio y dejarlos así. Ya recibieron a Cristo, bueno, pues ya, ahí ya cumplí, ya estuvo, y no es así. Hay que tener un seguimiento, hay que tener un cuidado de ese hermano que acaba de conocer y de sembrar en él también la visión de cómo tiene que ser todo el proceso para que comparta el evangelio eficientemente y haga discípulos que formen discípulos. Entonces es muy, muy interesante ver estos modelos que usted nos está presentando, porque vemos diferentes maneras, diferentes enfoques, pero todos con un mismo objetivo. Entonces, pues gracias, pastor, por este curso tan bonito que nos enseña, pues eso, a sembrar visión en las personas que nosotros les compartamos. Así es, a ser discípulos. Gracias, Rosy. Bueno, vamos con el hermano David, luego sigue Edwin. Dios les bendiga, hermanos. Tuve un poquitito de problemas al inicio de la clase porque estaba lloviendo un poquito fuerte, se nos fue el internet y ahí estábamos, pero logramos aprovecharlo. Así que disculpas por eso, porque no soy de los que acostumbra pues llegar tarde o estar ahí. Pero me impactó, hermano, realmente la parte de lo que es la vida, la biografía de lo que es Policarpo. Y de verdad que al hacer una comparación pues con la vida de él, no a lo que otros están viviendo hoy en día, ¿verdad? Sino a lo que yo estoy viviendo, pues creo que, porque de eso se trata, realmente estamos quizás ni en pañales, hermano, realmente. Y muchas veces yo compartí allí en el chat también de que a veces lo que sucede de algunas personas que usted mencionaba que dudan aún hasta de su salvación. Yo mencionaba que pues, es por dos causas. Una de ellas es por la falta de convicción en sus propias vidas y la segunda es porque no tienen tampoco un compromiso con Dios, viven en una vida descuidada, una vida alejada de Dios. Y pues, ¿cómo yo voy a ser discípulo? Pues si no vivo realmente en el trabajo de la obra de Dios, ¿verdad? Así que es bien difícil, pero aprendemos mucho, hermanos, de la vida de este siervo de Dios. Y la preguntita que sí quiero hacerle es, en cuanto a este personaje Policarpo y algo otros, a un Papilla, creo que también he leído un poco algo acerca de él. La Iglesia Católica, hermanos, se adjudica a estos hombres de Dios como sus héroes, como sus como alguien que fueron católicos, pues quisiera pues que nos explicara un poquitito eso, hermano. Yo sé de que ellos pues todos se jalan para ellos, ¿verdad? Pero vale la pena, creo, hablar un poco acerca de eso, hermano. Amén, hermano. Sí, hermano David. No, tiene razón. Y por eso a muchos no nos gusta tanto la historia porque como que no sabemos discernir qué libro voy a estudiar o qué libro voy a leer y nos topamos con literatura católica y ya a todos estos los han canonizado, ¿verdad? San Agustín, que San Policarpo, que San Papías y bueno, sí, a todos ellos son santos porque ellos tiran, según, ¿verdad? Sus conocimientos, su idea de ellos es que tiran el inicio de la Iglesia Católica desde los mismos discípulos y de ahí parten para allá. Entonces, todos estos discípulos son parte de su cosecha, digámoslo así, y creen que pues eran católicos. Y la Iglesia Católica Romana en sí ni había surgido en ese momento, o sea, le faltaba mucho tiempo. Cuando se convierte un ¿cómo se llama? ¿Cómo se le decían a esto? El César, digamos, un César romano, un emperador, exacto, el emperador romano, Constantino, él se convirtió y como que gustó el evangelio, hubo cierto cambio en él y dijo él, pues esto está muy bonito, esto está bueno como para incorporarlo a todo el reino.
Y además en ese periodo como que ya se estaba desquebrajando la unidad romana. Y dijo, con esto yo los voy a unir. Y él intentó hacerlo, pero no le funcionó. Luego lo hizo a la fuerza, estableció un decreto ahí por el 313 después de Cristo, estableció un decreto donde oficializaba el cristianismo dentro de Roma. Justamente allí es donde comienza la Iglesia Católica Romana. Allí se da ese decreto. ¿Y ese decreto para qué sirvió? Bueno, sirvió de mucho, porque ya ser creyente ya no era objeto de persecución, sino que ser creyente era ya aceptado por el gobierno, porque ya había un decreto hecho por Constantino. Sin embargo, las cosas no fueron funcionando, sino más adelante un poquitito hay un concilio que se llama el Concilio de Nicea, ahí en el 325. En ese concilio es donde realmente ya se fusiona y ya hacen, digamos, la realidad, las ideas de la universalidad del pensamiento cristiano, o sea, lo católico romano. Ahí es donde viene ya lo católico y romano. Y allí surge la Iglesia Católica, allí, no antes, sino hasta ese momento. Porque de hecho antes en la Biblia no había línea de que la Virgen debería de adorarse o que la ascensión de la Virgen. Estas fueron enseñanzas introducidas mucho después de ese mismo concilio, porque fueron prácticamente armando. Nada de los sacramentos, todo eso vino a conformarse más adelante. Entonces, sí, es cierto que cuando ellos trazan la línea hasta los apóstoles, diciendo que el mismo Pedro fue el primer papa, obviamente pues no. Y luego establecen al papa, y el papa lo establecen en la iglesia, en Roma misma, porque allí tenían el control político y el control religioso. Y aunque a muchos no les gustó, obviamente el que tenía la oficialidad era el Papa Romano, y todos tenían que alinearse o se iban. Pero es ahí en el 325, en el Concilio de Nicea, donde nace la Iglesia Católica Romana, y de ahí comienza a armarse de todas sus doctrinas raras que tiene, que obviamente no tienen sustento en la palabra de Dios. Entonces, sí, tengan cuidado cuando leen literatura. Por eso yo les mencionaba al principio, no nos vamos a ir más allá porque hay más peligro. Pero cuando nos vamos a la historia, asegúrense qué libro de historia estás buscando o leyendo para no tener la interpretación católica del personaje. ¿Ok? Está bien, hermanito, pero no sé si le contesté su pregunta, hermano. Ok, está bien. Bueno, Edwin. Y luego seguimos con Elia. Gracias, mi hermano. Sí. Gracias. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Yo creo, mi hermano Nelson, que sin ofender a todos los que estamos aquí presentes o ausentes, yo creo que debería darnos vergüenza, porque al ver en primer lugar el sacrificio de Cristo por nosotros, el ver el sacrificio de los apóstoles y el ver el sacrificio de todos estos hombres de la iglesia del primer siglo, cómo entregaron su vida y cómo muchos hoy, algunos, rara vez entregan su vida por el Señor. O sea, están dispuestos a defender la fe, a morir por la fe en Cristo. Realmente a nosotros debería darnos vergüenza porque no estamos viviendo un cristianismo puro, un cristianismo auténtico. Porque vivimos entre la doctrina y vivimos entre las cosas del mundo. Y uno de los grandes problemas por los que se diluye la doctrina de la iglesia es porque muchas veces no estudiamos la palabra de Dios y la mezclamos con las prácticas y con las doctrinas que venimos trayendo. Y esto lo digo porque aún en nuestra iglesia, y hablo de nuestra iglesia, hay veces que uno se queda asustado. Porque, por ejemplo, solo para poner un ejemplo,
a veces estamos haciendo algunas labores de, digamos, de mantenimiento en el edificio. Y hay una escalera tendida en el pasillo. Entonces hay mucha gente que dice, no paso debajo de la escalera por el aguizote. Sí, es mal agüero. El malagüero. Sí. Entonces ese es el cristianismo, un cristianismo mezclado. Soy salvo, pero yo tengo algunas cosillas de allí, de lo que viene de atrás, de las doctrinas que yo traigo. Es interesante Sí. porque cuando nosotros discipulamos, de hecho, nosotros tenemos el discipulado como le decimos que es el corazón de la iglesia. Es el Sí. corazón, porque es de ahí donde parten donde se forman soldados. Ujú. Pero la gente tiene el discipulado como un libro. La gente tiene el discipulado como unas 12 lecciones, como 16 lecciones, como 19 lecciones. Y cuando uno, no, es que yo ya me discipulé. Ujú. Y bueno, pero las lecciones de discipulado eran para transformar vidas, pero tu vida parece que sigue siendo la misma, Sí. ¿cierto? Entonces, Sí. es por eso, porque nuestro cristianismo no es un cristianismo comprometido, no es un cristianismo en que, Ujú. como dice, constantemente meditando en la palabra. Y Sí. solamente así es que nosotros podemos entender por qué Policarpo, aún quebrado y aún amenazado, él dijo, el Señor no me ha fallado ninguno de los años de mi vida, ¿por qué he de fallarle yo el último día? Ujú. Yo digo una cosa, mi hermano, que si nosotros estuviéramos sufriendo una verdadera persecución, yo creo que muy probablemente quedarían muy pocos. Y para lograr ser imitador de Jesucristo, no es en el asunto de ir y predicar, de ir a hacer milagros, de sanar, no. Ser imitador de Jesucristo es imitar su sacrificio. Y es para eso que debemos de prepararnos. Ujú. Porque si a él lo persiguieron, dice, a vosotros los van a ustedes también. Sí. Entonces, debemos, en los tiempos que hoy estamos viviendo, cada uno de nosotros debiéramos de esforzarnos cada día más en estudiar la palabra y dejar de vivir en actividades, que las actividades son los que están matando el crecimiento de la iglesia y están llevando a la iglesia a un montón de falsa doctrina. Sí. Sí, Gracias. no, muchas gracias, Edwin, ¿no? Y a veces show, ¿verdad? No solamente es Los shows. el hecho de ocuparlos en cosas ahí, sino distraerlos con el show. Exactamente. Sí. Cuando debemos de estar formando gente, como tú dices, que lo que estamos hablando les esté transformando sus vidas. Correcto. Excelente, hermano. No, y gracias también por la exhortación. Yo creo que nadie aquí puede ni tan siquiera pensar en que estamos viviendo un porcentaje mínimo de lo que era la fe de Policarpo, ¿verdad? Absolutamente. Sí, yo creo que muchos en silencio hubieran dicho, bueno, les voy a decir, pero no van a contar a los demás para esconderse o algo, pero no, realmente es un verdadero desafío. Muchas gracias, hermano Edwin. Seguimos con hermana Elia Judith. Hola, buenas noches. Pensando Sí. en el video que vimos, para mí fue que como un reto, como el que Juan haya logrado sembrar o transmitir esa pasión por nuestro Señor Jesucristo y por la sana doctrina a uno de sus discípulos, porque él aprendió, o sea, Juan realmente era un discípulo o un seguidor, un apóstol que estaba dispuesto a morir, hubiera muerto como mártir sin pensarlo por causa del evangelio. Y a veces lo que platicaba, lo que comentaba ahorita el hermano, ¿no? A veces discipulamos y como un librito nada más, sin Sí. transmitir ese amor que nosotros tenemos
que transmitir a nuestros discipulados, ¿no? O sea, a la gente a la que estamos discipulando, el hecho de decirles, si ellos no ven en nosotros una convicción, un amor, una entrega, difícilmente van a poder generarlo. Seguramente el Espíritu Santo, seguramente va a hacer la obra, pero estamos hablando de la secuencia de aprendizaje, ¿no? Entonces yo no puedo enseñarle a mis hijos a no mentir si yo estoy mintiendo. Yo no puedo enseñarle a mis hijos a amar con todo su corazón al Señor si ellos no me ven amarlo cada día, ¿no? Entonces, como el reto de poder que la persona que viene detrás de mí pueda realmente ver mi amor y mi sinceridad y mi humildad y lo que el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón y mi pecado también, porque a veces tratamos de ponernos como personas perfectas y eso es muy complicado cuando estamos empezando el proceso de discipular a alguien, porque piensan que voy a decirlo así, la vara es muy alta, pero a veces el transmitir nuestras luchas también y la manera en que el Espíritu Santo nos ha fortalecido y que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, puede tocar más el corazón de esa persona para saber que es un Dios vivo y poderoso y que puede transformar vidas, ¿no? Gracias, pastor. Sí, no, Elia, muchas gracias, Elia Judith. Realmente muy clarito nos queda, ¿verdad? Ese desafío que todos tenemos de ser reproducibles, de ser personas dignas de reproducir, porque eso es lo que andamos buscando, reproducirnos y ser mejores cada vez para poder tener mejores frutos que permanezcan para la honra y la gloria de Dios. Así que muchas gracias, Elia Judith. Vamos con hermano Oscar. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, claro. Sí, sí, en Hebreos 12, ¿verdad? Nos dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Autor y consumador de la fe, y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fue el primero que nos da el ejemplo, ¿verdad? De sufrimiento, ¿verdad? Y de verdad que hasta que eriza la piel, solo escuchar la manera en que esos, de ahí yo los llamaría también héroes de la fe. Es que qué impresionante, ¿verdad? Y todavía saber usted antes que va a morir quemado, ¿verdad? Y tener esa convicción tan firme de mantenerse hasta la muerte, pagando el precio que sea, sabiendo que el galardón es grande, ¿verdad? Sí. Es hermoso, ¿verdad? Escuchar eso, la manera, el ejemplo de esas personas. Y como dice el pastor Edwin, de verdad, a mí en lo personal sí, me da vergüenza, de ver lo sencillo, porque así es. No sé cada país cómo estará, pero por lo menos acá en Costa Rica, no somos perseguidos, nos congregamos libremente, podemos hablar de Cristo libremente y con todas esas facilidades y bondades de los tiempos que nos ha tocado. No lo hacemos como tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ese llamado que tenemos. Y entonces yo creo que eso nos tiene que, por lo menos me siento yo que me tiene que animar a compartir más el evangelio, ¿verdad? Sabiendo que hubo gente que verdaderamente la pasó bastante difícil con muertes muy crueles, ¿verdad? Y yo la tengo tan sencilla y no hago ni una milésima de lo que ellos hicieron. Gracias, hermano. Sí. No, gracias a usted, mi hermanito. Y lo que sí vemos es eso de que toda esta gente realmente
están allá delante del Señor con tantas coronas, con tantas cosas que el Señor realmente les ha recompensado por esa fidelidad y esa fortaleza de fe que realmente tienen, que digo, nos deja a todos muy sorprendidos y animados para poder por lo menos cubrir los desafíos que tenemos ahora, que no son grandes, pero que si los sabemos cumplir, entonces el Señor nos va a dar la bendición, ¿verdad? De poder también nosotros recibir esas coronas, esos galardones por nuestra fidelidad al Señor aquí. Y buscar, porque una de las cosas que estos hombres tenían era que sus vidas eran santas. Vivían vidas consagradas al Señor. O sea, supieron decirle no al pecado. Y una vez le decimos no al pecado, se nos abre una puerta amplia ahí para poder desarrollar, porque la gracia del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y estamos listos para ver milagros. Se dice la historia que al apóstol Juan lo metieron en un barril de aceite caliente y que no le pasó nada prácticamente. Otros historiadores cuentan de que Juan fue el único de los discípulos que murió prácticamente anciano, muere anciano en Éfeso. Como digo, no vamos a decir esto es cierto, esto no, y ya cuando hablamos de historias, podemos traer muchas historias por ahí y fechas, pero lo que sí es cierto es, como dijo el hermano Oscar, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que muchos decimos, pues sí, eso porque Jesús, ¿verdad? Ya él, pues sí, ya sabemos eso. Pero cuando vemos que sus discípulos hicieron discípulos que tenían esa visión, realmente eso sí nos impacta, porque eso es la clase de discípulos que el Señor nos está demandando hacer ahora. Así que bueno, sí, la labor, como dijo Rosita, como dijo Edwin, como dice hermano Oscar, no termina cuando enseñamos una lección. Apenas comienza, porque esa lección solo es el material en el cual va a poner su fe. Si ese material es bíblico, ¿verdad? Va a poner su fe para poder experimentar cambios en su vida. Así que no, pues excelente, gracias por su participación, hermanos. ¿Alguien más que quiera compartir su desafío o lo que el Señor ha puesto en su corazón? Sí, hermano Carlos. Le bendiga, hermano. Bendiciones, hermanito. Pues fíjese de que ya escuchando todos los hermanitos que han participado, pues sí, está muy bonito todo, ¿verdad? Luego, pero es bien importante también, como dijeron algunos hermanos de los que participaron, pues de que es bien importante que cuando se va a discipular, pues a algún hermanito, pues hay que discipularlo bien con la palabra de Dios, vea, con la Biblia, para no usar libros adicionales, pero a veces hay libros, ¿verdad? Que tal vez han sacado la esencia para no estar hojeando quizás cada rato a la Biblia, pero son versículos bíblicos que han sacado ya para que uno no ande, eso es importante también, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que cuando se va a discipular una persona, pues primero, pues el que va a discipular tiene que estar convencido de que lo que va a decir, pues él lo está creyendo también y lo está haciendo, ¿va? No solamente creerlo, sino que hay que hacerlo también. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo discipule a alguien, yo le voy a decir que, mira, es importante que te congregues, ¿va? Yo tal vez no me congrego, ¿va? Solamente cuando tengo algún privilegio, algún ministerio en la iglesia, voy, entonces, no es así la cosa. Entonces, si yo le voy a hablar de la salvación, pues, que tanto debate que hay sobre esos puntos, pues, que algunos dicen que la salvación se pierde, que algo otro, bueno, nosotros estamos convencidos, nosotros los bautistas estamos convencidos que la salvación, pues, no se pierde, que es un regalo de Dios. Pero muchas iglesias pentecostales, pues, creen eso, ¿verdad? De que sí, que la salvación se puede perder. Entonces, cuando yo discipulo a alguien, yo discipulaba a un hermanito, tierno, ahí en la iglesia, pues, que, bueno, yo me tomé ahí, yo le dije, hermano Miguel, pues, de que iba a compartir con ese hermano. Entonces, yo empecé a compartir, pues,
Y lo primerito que yo empecé a decirle a él, pues, era enseñarle lo que la Biblia enseña acerca del discipulado, acerca de la seguridad de la salvación. Entonces, y cuando la persona empieza a escuchar, pues, él me decía, pero mire, me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y si yo me decía, y si yo peco, ¿qué pasa? Me decía. Ah, le decía, si usted peca, después que usted ha aceptado a Jesucristo, pues la Biblia dice de que usted va a recibir disciplina de parte del Señor si usted es hijo de él. Entonces, y lo llevaba a los textos bíblicos. Y le decía yo, San Juan 5:24 nos dice, y de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene. Entonces no dice tendrá, sino que tiene. Entonces, empezaba a darle los puntos, ¿verdad? Entonces, así, pues, sobre esto, empecé a trabajarlo con él, pues, lo trabajé cierto tiempo, pero después me descuidé un poco porque como yo trabajo lejos, pues, trabajo aquí en la zona de Huachapán y vivo en el Majagual, entonces, me dificulta bastante, pero sí, tengo esa iniciativa, pues, estos estudios le ayudan mucho a uno a poder continuar, pues, con los discipulados, ¿verdad? Sí. Igual, pues, aquí en el trabajo, pues, yo ahí tengo muchos compañeros que no son cristianos, pues, y con ellos es bien difícil, pues, porque ellos tienen aquellos, pues, que ellos dicen, pues, si uno les dice que la salvación no se pierde, pues, empiezan ellos a decir, pero mira, ¿cómo es eso? Y yo le digo, con la Biblia, enseñándole, pero siempre ellos dicen, no, no creo, es que mira, es que es necesario hacer obras, que mira que y entonces yo le digo, no, mira esto y esto. Pero es bien difícil, entonces, con ellos, ¿verdad? Porque ellos jamás van a entender lo que uno prácticamente, aunque uno les diga, mira, les dé los textos bíblicos y lo lean ellos, siempre ellos van a buscar su forma de que les han enseñado a ellos. Sí, Quizás sí. eso, hermano, ¿verdad? Dios Ok. les bendiga. Sí, Gracias, hermano. gracias, hermano Carlos, por compartirnos. Y es importante, ¿verdad? Lo que tú mencionas, que cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos, este, ninguno de ellos dijo, ¿y el material? ¿Y el Exacto. material cómo es? Así es. Ahora, si tú le dices a alguien, yo quiero que hagas discípulos, lo primero que te va a pedir es, ¿y el material? ¿Verdad? Y ¿Dónde el están los Señor folletos? dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. O sea, ahí está Exacto. el material que es la Biblia. Ahí Y está. como mencionas tú, sí, hay ciertos materiales que nos llevan a la palabra. Y pero lo importante es que vean ellos que es lo que Cristo dijo, lo que está inspirado. La palabra de Dios es lo que verdaderamente transforma la vida y el alma. No entretenerlos con otros conceptos humanos, sino lo que dice la palabra, eso es lo que va a transformar a las personas. Y aquí, pues, mencionar tres cosas importantes. Número uno, para ser discípulos, la palabra de Dios. Asegurarnos que no sea la leche adulterada, sino palabra de Dios. Segundo lugar, no podemos hacer discípulos si no entablamos una relación, una amistad con la persona a quien estamos formando. Que nos conozcan, que la persona conozca mi familia, que conozca cómo me relaciono con los demás, que me conozca cómo nosotros, mis consejos sobre cómo administrar el dinero, cómo lo administro, cómo me llevo con los demás hermanos, cómo es mi oración. Entonces, estamos hablando de una amistad, pero también una transferencia de vida. No podemos nosotros decir que yo a formar a otro solo porque le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Tengo que abrirme para que me conozcan. Como dijo Rosy, debemos de ser ejemplos, no solamente conocedores del texto que estamos enseñando, sino verdaderos ejemplos, porque la gente que está siendo formada van a decir, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que la Biblia ha hecho en este hermano que lo cambió. Yo también quiero eso. Si la Biblia está transformando a este hermano, entonces yo quiero que me transforme a mí también. Y no es que dude del poder de la palabra. Lo que pasa es que no podemos reproducirnos si nosotros no estamos siendo transformados también. Entonces, estas tres cosas, palabra de Dios, amistad y transferencia de vida, no se pueden quitar de un verdadero discipulado integral, que es el que nosotros queremos hacer. Bien, hermana Rosalba. Gracias. Sí. Así rapidito les comento el testimonio acerca de mi papá.
Él es una persona que no fue a la escuela, él nunca conoció letra, y cuando él aceptó a Cristo, él aprendió a leer en la Biblia. Entonces, no sé cómo Dios le reveló las letras, pero él aprendió a leer ahí. Cuando él tuvo la oportunidad de trasladar ya el evangelio, él sabía mucha palabra, y en una oportunidad tuvo que viajar de Chalatenango a San Salvador y tenía que quedarse en una pensión. Y ahí estaba un joven que estaba estudiando filosofía. Y a este joven le gustaba platicar con mi papá acerca de la Biblia. Él la filosofía y mi papá de la Biblia. Entonces era algo tan contradictorio, ¿verdad? Porque la filosofía sabemos de que la ciencia les enseña que todo es por la naturaleza y los astros y no sé cuánto, pero que Dios nada que ver en eso. Mi papá lo llevaba tan a la palabra de Dios que este joven todas las noches lo buscaba para que hablaran de todos los días. Bueno, el tiempo pasó y mi papá pues ya no viajó de Chalatenango a San Salvador, pero este joven quedó tan inquietado en seguir estudiando la Biblia que ahora es pastor de una de las una de las iglesias más grandes bautistas de aquí del Salvador. Sí, sí. Y en cierta oportunidad que a mi papá se puso grave de salud, él lo fue a buscar y le dijo, yo soy su hijo espiritual. Y cuando él da su testimonio, él le dice de que él es hijo de una persona que nunca fue a la escuela, pero que Dios hizo tanto impacto en su vida, que aprendió tanto la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios la reveló, ¿verdad? Porque de qué otra forma podríamos decir. Y claro. hay muchas personas que este es uno de los testimonios que conocemos, y que él llegó y se presentó como hijo espiritual de mi papá. Pues para mi papá fue como algo, pues, y para todos bien sorpresivo, ¿verdad? Porque pues son cosas que, como dice mi papá, uno las pasa, o la palabra de Dios uno la da porque es un mandato bíblico, ¿verdad? Sí. Y ya obtener esa clase de frutos, pues gloria a Dios. Sí, exacto. Excelente, hermana Ese es mi Rosalba, testimonio. qué bonito. Sí, perdón. Pues decíamos que es una bendición esto, ¿no? Como decía Juan, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y ahí andaba un discípulo del papá de hermana Rosalba, ya bien desarrollado, y es una bendición. Así como encontramos a Apolos, que es discípulo de Juan, así también espero yo que cada uno de nosotros de repente nos diga, mira, tu discípulo está haciendo esto, pero cosas buenas, ¿verdad? No otras cosas. Bien, hermanos, entonces, pues vamos a orar agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su participación. No se dan cuenta de cómo Dios los usa a ustedes cuando están hablando, para hablar a otro, para afirmar un principio, para motivarnos espiritualmente. Así que les agradezco muchísimo su participación. Y pues vamos a orar para finalizar. Rosita, por favor, nos diriges en oración. Sí. Claro que sí, pastor. Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, porque a través del estudio de tu palabra, Padre, tú nos vas enseñando, Señor, cómo quieres que hagamos las cosas. Gracias por tu piedad, gracias por tu misericordia y gracias por tomar en cuenta cada uno de estos detalles que nos ayudan, Padre Santo, a ser mejores siervos tuyos, a ser mejores discípulos, Padre. Gracias te damos por esta clase tan bonita. Y desde ya te agradecemos, Señor, también las clases posteriores que van a venir, porque sin lugar a dudas, Señor, tienes algo importante que decirnos en cada uno de estos cursos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí, por sus familias representadas, Padre, y bendícenos, Señor. Gracias por la vida del pastor Nelson y de todo su equipo que nos comparte este tiempo tan bonito para estudiar de tu palabra.
Bendito seas, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Y pues vamos a tomar una foto. Al contar hasta 3, vamos a tomar la foto. Ok, 1, 2 y 3. Bueno, entonces, en el nombre de nuestro equipo que estamos aquí trabajando, ahí está Silvia, ahí está Nelson y su servidor, pues estamos agradecidos porque han estado todas estas clases con nosotros. Aquí estamos finalizando esta clase y esperamos para el día de mañana, viernes, vamos a estarles entregando ya, o más bien, sí, a través de Silvia, su link para que puedan imprimir su diploma de todas las clases. Ya el día de mañana están todas las clases listas para que ustedes puedan ya imprimir su diploma. Ok, entonces a través de Silvia vamos a hacerles llegar su link y pues nuevamente les digo muchas gracias por todo. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, nos la pueden hacer llegar a nosotros. A través de, ya tienen nuestros números y también nuestros correos, el WhatsApp, y pues ahí está Silvia, con ella estamos en comunicación, está enterada de todo, para Don cualquier duda que Reinaldo, tengan ustedes. Sí, hermano Oscar. ¿Tiene fecha para inicio del próximo? Todavía no, hermanito, es que Todavía estamos no. ajustando algunas cosas. Ya tenemos Ajá. casi el programa listo, pero nos hace falta la fecha, se las vamos a comunicar. Mientras tanto, mi consejo sería no se salgan del chat porque por allí les vamos a hacer llegar la información. ¿Ok? Gracias. Entonces, Gracias. todas las Muchas clases. gracias, como siempre, Sí, don con Reinaldo, gusto, muy hermanito. agradecido. Sí, todas las clases están ya actualizadas, están en YouTube todas. El que se quedó atrás en algo puede buscarla en el canal, ahí están ya todas listas. La única que haría falta sería la de hoy, pero esa la pasamos el día de mañana. ¿Ok? Entonces, les agradezco muchísimo. No traten de conectarse la otra semana porque no van a haber clases. Bueno, ahorita no, ya con esta era la última, no, porque de repente en la semana veo hermanitos que se están conectando por ahí. Así que, a lo mejor nos conectamos para platicar un rato, ¿verdad? Bueno, mis hermanitos, Dios les bendiga mucho. Se cuidan. Sí, es un placer estar con ustedes una vez más. Luego, hermanos. Gracias, hermana Adiós. Lanchi. Bye, bye. Adiós, pastor. Gracias. Sí.